Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 15. 3. El papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño. 3. En sus recuerdos del colegio, Lisa se quejaba de lo insensata que era la maestra al permitir a niños tan pequeños hacer aritmética con números tan grandes. Siempre le había parecido tan difícil a ella dividir un número bastante grande por otro menor, pero también grande, y era especialmente difícil si quedaba un residuo. Inmediatamente asoció a un caballo, un animal horrible con una lengua colgante y mutilada, orejas cortadas, etc., que quería saltar una verja. Esta idea despertó en ella las más violentas resistencias. Luego sus pensamientos condujeron a un recuerdo infantil de un barrio viejo de su ciudad natal, donde ella compraba algo en su negocio. Fantaseó que compró ahí una naranja y una vela, y de repente pensó que la sensación anterior de disgusto y horror del caballo había dado lugar a una sensación muy placentera y calma. Ella misma reconoció que la vela y la naranja representaban los genitales masculinos y el caballo los femeninos. La división de un número grande por uno más pequeño era el coito, que ella debía realizar con la madre de un modo ineficaz, impotente. También en este caso la división demostró ser destrozar y, en realidad, realizar un coito en una etapa sádica canibalística de la organización libidinal. Con respecto a las ecuaciones matemáticas, me contó Lisa que nunca podía entender una ecuación, excepto con una incógnita. Le era perfectamente claro que 100 centavos equivalían a un peso y que en ese caso sería muy fácil encontrar una incógnita. A dos incógnitas asoció dos vasos llenos de agua en una mesa, de los cuales toma uno y lo arroja al suelo, y luego caballos, entre las nubes y la niebla. La segunda incógnita resultó ser el segundo pene superfluo, es decir, el que en sus observaciones infantiles del coito paterno quería desplazar, por querer poseer o al padre o a la madre, y por lo tanto debiendo quitar uno de los dos. Además, la segunda incógnita también representaba el semen, que era un misterio para ella, mientras que una incógnita estaba enterada, o sea, de la ecuación, S igual a pene. Resulta, pues, que el contar y la aritmética también tienen una catexia simbólica genital. Entre las actividades instintivas parciales que intervienen, observamos las tendencias anales, sádicas y canibalísticas que logran sublimarse de esta forma o que están coordinadas bajo la supremacía de los genitales. En esta sublimación, el temor a la castración tiene una importancia especial. La tendencia de vencerla, la protesta masculina, parece, en general, constituir una de las raíces de las cuales ha surgido el contar y la aritmética. Por lo tanto, también constituye claramente la fuente de la inhibición, la intensidad de la protesta siendo el factor decisivo. Para el significado libidinal de la gramática, nos referimos a algunos ejemplos expuestos en mi trabajo Análisis infantil. Con respecto a los análisis de oraciones, Gret hablaba de un verdadero desmembramiento y disección de un conejo asado. El conejo asado, que había comido con gusto hasta que sobrevino la repugnancia, representaba los pechos y genitales de la madre. En el análisis de Lisa, me enteré de que, al estudiar historia, uno debía transportarse a lo que hacía la gente en tiempos antiguos. Para ella representaba el estudio de las relaciones entre los padres y entre estos y el hijo, en las cuales las fantasías infantiles de batallas, aniquilamiento, etc., también tenían un papel importante, de acuerdo con el concepto sádico del coito. Hice una detallada contribución con respecto a los factores determinantes libidinales de la geografía en mi trabajo Análisis infantil, donde también quedó demostrado que, en conexión con el interés reprimido centrado alrededor de la matriz de la madre, que constituye la base de la inhibición del sentido de orientación, el interés en las ciencias naturales se encuentra también frecuentemente inhibido. Pude demostrar una de las causas de la inhibición para el dibujo en el caso de Félix. Él no podía imaginarse cómo se trazaba o dibujaban los planos, ni podía concebir cómo se colocan en la tierra los cimientos de un edificio. El dibujar un objeto era para él crearlo,
y la incapacidad de dibujar representaba la impotencia. En otro trabajo he señalado el significado de niño o de pene que tiene un cuadro o una lámina. Puede comprobarse constantemente en el análisis de niños que por debajo del dibujo, la pintura y la fotografía yace una ocupación mucho más activa. Es la procreación y reproducción en el inconsciente del objeto representado. En la etapa anal de la organización significa el producto sublimado de la masa fecal. En la etapa genital, la producción de un niño y una producción por medio de un esfuerzo motor totalmente inadecuado. Aún habiendo llegado a una etapa superior del desarrollo, parece que el niño sigue considerando el dibujo como un gesto mágico, por el cual puede realizar la omnipotencia de su pensamiento. Sin embargo, el dibujo contiene además tendencias destructivas y despreciativas. Ernst, por ejemplo, dibujó círculos en el croquis de una cajita de rapé, que en sus juegos representaba los genitales maternos, haciéndolos sobrepasar. Luego lo sombreó, dejando un óvalo en el centro, del cual dibujó otro círculo pequeño. De este modo hizo más pequeño el popochen de mamá, el óvalo en lugar del círculo, y entonces él tenía razón. Félix a menudo me decía que la física era incomprensible para él. Como ejemplo, me contó que no podía entender cómo se propagaba el sonido y solo podía entender, por ejemplo, cómo penetraba un clavo en la pared. En otra ocasión habló de un vacío y dijo que mi salón fuera un vacío. Al entrar aire también entraría alguien. También eso pudimos comprobar que era determinado por ideas del coito en las cuales el aire representa el semen. He tratado de mostrar que las principales actividades llevadas a cabo en las escuelas son canales por donde fluye la libido y que, de este modo, los instintos parciales logran la sublimación bajo la primacía de los genitales. Esta catexia libidinal se extiende desde los estudios más primarios, lectura, escritura y aritmética, hasta los esfuerzos e intereses más amplios, basados en aquellos, de modo que las raíces de inhibiciones posteriores y también de la inhibición vocacional se encuentran, sobre todo, en aquellas que frecuentemente parecen haber desaparecido y que concernían a los más tempranos estudios. Sin embargo, las inhibiciones a estos estudios tempranos están basadas en las inhibiciones al juego, o sea que en el fondo vemos que todas las inhibiciones posteriores, tan significativas en la vida y el desarrollo, vienen de las primeras inhibiciones al juego. En mi trabajo, Análisis Infantil, demostré que, partiendo del punto en el cual las condiciones previas para la capacidad de sublimación derivan de las fijaciones libidinales, en las sublimaciones más tempranas, que considero son el hablar y el placer en el movimiento, las actividades y los intereses del yo, que se extienden constantemente, logran una catexis libidinal al adquirir un significado simbólico sexual, de modo que hay constantemente sublimaciones en distintas etapas. El mecanismo de la inhibición, que describí en el citado trabajo, permite el progreso de la inhibición de una actividad o tendencia del yo a otra, debido a los significados simbólicos sexuales comunes, ya que hacer desaparecer las inhibiciones más tempranas implica también evitar otras nuevas. Debe darse mucha importancia a las inhibiciones del niño de edad preescolar, aun cuando no sean muy marcadas. En el trabajo a que me he referido, traté de demostrar que el temor a la castración era la base común de estas inhibiciones tempranas y todas las siguientes. El temor a la castración está opuesto a las actividades y los intereses del yo, porque además de tener otros determinantes libidinales, siempre tiene en el fondo un significado simbólico genital y de coito. La vasta importancia del complejo de castración en la formación de la neurosis es bien conocida. En su trabajo, Introducción del narcisismo, Freud establece la importancia que tiene el complejo de castración en la formación del carácter y se refiere a esto repetidas veces en su trabajo sobre neurosis infantil. Debemos referir el establecimiento de todas las inhibiciones que afectan al estudio y todo desarrollo posterior a la época del primer surgimiento de sexualidad infantil, el cual, con el advenimiento del complejo de Edipo, es lo que más activa el temor a la castración. Me refiero al periodo temprano, entre 3 y 4 años de edad. Es la represión subsiguiente de los componentes activos masculinos, tanto en las niñas como en los varones,
lo que provee la base principal para las inhibiciones en el aprender. La contribución que hace el componente femenino a la sublimación resulta ser siempre la receptividad y la comprensión, que constituyen una parte importante de toda actividad. La parte ejecutora e impulsora, sin embargo, que realmente constituye el carácter de cualquier actividad, se origina en la sublimación de la potencia masculina. La actitud femenina hacia el padre, conectada con la admiración y el reconocimiento del pene paterno y sus proezas, se convierte, por sublimación, en la base de la comprensión de proezas artísticas y otras más generales. Pude ver, constantemente, en los análisis de varones y niñas, la importancia que podía tener la represión de esta actitud femenina, a causa del complejo de castración, pues, como es una parte esencial de toda actividad, su represión contribuirá en forma importante a la inhibición de cualquier actividad. También he podido observar, en el análisis de hombres y mujeres, cómo a medida de que parte de su complejo de castración se volvía consciente y la actividad femenina aparecía más libremente, a menudo ocurría un gran resurgimiento de intereses artísticos y otros. En el análisis de Félix, por ejemplo, cuando después de la solución de parte de su temor a la castración, apareció la parte femenina de su actitud frente al padre, el talento musical que surgió al mismo tiempo se expresó primeramente como admiración y aprecio de un director y compositor. Solo al aumentar su actividad se empezó a desarrollar una facultad crítica más severa, manifestándose en una comparación con su propia capacidad y en esfuerzos siguientes de limitar las proezas de otros. Una observación que se confirma con frecuencia es que, por lo general, las niñas son mejores estudiantes que los varones, pero que, por otro lado, sus hazañas posteriores no se aproximan a las de los hombres. Indicaré brevemente algunos factores que me parecen significativos también con respecto a esto. Parte de las inhibiciones, y esto es más importante por el desarrollo posterior, que resultan de la represión de la actividad genital, afecta la actividad y el interés, en forma subjetiva y objetiva. Otra parte de las inhibiciones resulta de la actitud hacia la maestra. Así, el varón tiene una dificultad doble en su actitud hacia la escuela y el aprender. Todas las sublimaciones que derivan de los deseos genitales dirigidos a la madre conducen a un sentimiento de culpa, incrementado hacia el maestro. La tarea, el esfuerzo para aprender, que en el inconsciente significa el coito, lo llevan a temer al maestro como un vengador. Entonces, el deseo consciente de satisfacer al maestro con sus esfuerzos es combatido por un temor inconsciente de hacerlo, lo cual conduce a un conflicto insoluble, que determina una parte esencial de la inhibición. Este conflicto disminuye la intensidad, cuando los esfuerzos del niño ya no están bajo el control directo del maestro y se puede conducir con más libertad. Sin embargo, la posibilidad de actividades más amplias solo se presenta en un grado mayor o menor, donde el temor a la castración ha afectado solo la actitud hacia el maestro y no tanto las actividades y los intereses mismos. Así, puede verse alumnos malos que logran éxito en su vida posterior. Sin embargo, para aquellos cuyos intereses mismos estaban inhibidos, la forma en que fracasaron en la escuela queda como prototipo del desenvolvimiento posterior. En las niñas, la inhibición debido al complejo de castración y que afecta toda la actividad es de importancia preponderante. La relación con un maestro, que puede ser tan cargosa para el varón, actúa en la niña más bien como un incentivo, si es que sus capacidades no están demasiado inhibidas. En su relación con la maestra, la actitud de ansiedad proveniente del complejo de Edipo no tiene la intensidad de la situación análoga en el varón. El hecho de que la mujer, por lo general, no llega a lograr tanto como el hombre en la vida, se debe a que generalmente dispone de menos actividad masculina para emplear en su sublimación. Estas diferencias y rasgos comunes, como también la consideración de otros factores activos en juego, requieren una discusión más detallada. Sin embargo, aquí me debo contestar con algunas breves y por tanto insignificantes indicaciones que necesariamente convierten mi presentación en algo demasiado esquemático. También, dentro de estos límites, resulta imposible sacar ni siquiera parte de las numerosas conclusiones teóricas y pedagógicas que podía rendir el material aquí indicado. Solo explicaré brevemente una de las más importantes. Por lo que se ha dicho,
hemos llegado a considerar el papel de la escuela como mayormente pasivo. Resulta ser una piedra de toque para el desarrollo sexual que ya se ha logrado más o menos afortunadamente. ¿En qué consiste entonces el papel activo de la escuela? ¿Puede lograr algo esencial para el desarrollo libidinal y total del niño? Claro está que un maestro comprensivo que considera los complejos del niño vencerá más inhibiciones y conseguirá resultados más favorables que el maestro no comprensivo y hasta brutal, que desde un principio representa para el niño el padre castrador. Ciertamente he visto en varios análisis que aún bajo las mejores condiciones de la escuela ocurren inhibiciones muy fuertes para el estudio, mientras que aún una conducta muy imprudente por parte del maestro no es necesariamente seguida siempre de inhibiciones. Resumiré en breve mi concepto del papel del maestro en el desarrollo del niño. El maestro puede conseguir mucho con comprensión y simpatía, porque de este modo puede reducir considerablemente el papel de la inhibición que proviene de la persona del maestro como vengador. Al mismo tiempo, el maestro benévolo ofrece a los componentes homosexuales del varón y masculinos de la niña un objeto para ejercitar una actividad genital en forma sublimada, como hemos llegado a considerar en diversos estudios. En estas indicaciones pueden deducirse las posibilidades de daño que pueden resultar de un proceder pedagógico incorrecto y hasta brutal. Sin embargo, donde la represión de la actividad genital haya afectado las ocupaciones y los intereses mismos, la actitud del maestro posiblemente pueda disminuir o intensificar el conflicto interior del niño, pero no podrá efectuar nada esencial con respecto a su desenvolvimiento. Y aún la posibilidad que tiene un maestro bueno de disminuir el conflicto es muy pequeña, pues los límites son fijados por las formulaciones de complejos del niño y especialmente por su relación con su padre, que determina de antemano su actitud hacia la escuela y el maestro. Esto explica por qué, cuando se trata de inhibiciones más fuertes, los resultados de años de labor pedagógica no están en relación alguna con los esfuerzos que se han hecho, mientras que, en el análisis, a menudo quitamos estas inhibiciones en un tiempo relativamente corto y se reemplazan por un verdadero placer en aprender. Lo mejor sería, por lo tanto, invertir el proceso. Primero, habrían de quitarse las inhibiciones presentes en mayor o menor grado en todo niño, y la labor de la escuela debería partir de esta base. Cuando ya no necesitara disipar las fuerzas en desalentadores ataques contra los complejos, la escuela podría lograr una obra fructífera y significativa en el desarrollo del niño.